Histórico y director de rutas de nuestra geografía sagrada y también energía alterna. Señor Alexis, bienvenido. Muy buena tarde para usted. Por demás interesante y quería conversar en relación a eso. Usted decía que Chile ha venido siendo atacado a través de un modelo que se denomina revolución molecular disipada, que es un modelo que habría sido creado por Félix Guattari. ¿Usted nos quiere explicar de qué se trata esto? El modelo de revolución molecular disipada, que efectivamente uno de los autores es Félix Guattari, pero también está Gilles Deleuze, está también Foucault y otros autores de la deconstrucción, que es el modelo filosófico bajo el cual se desarrolla este sistema revolucionario, implica que en comparación a las revoluciones del pasado, donde tú tenías una figura pública, por ejemplo un Robespierre en la Revolución Francesa, que era una cara visible, en este modelo de revolución molecular disipada no tienes un interlocutor, porque no hay una cabeza visible, no hay una sola persona o un grupo particular al que se le pueda adjudicar la ejecución de la revolución. Y efectivamente en Chile, a contar del 18 de octubre pasado, hemos sido víctimas de un ataque de este modelo que comenzó con la evasión, esto es, el saltar los torniquetes del metro de Santiago de estudiantes bajo una consigna que era de la evasión a la insurrección, que es una consigna de manual, literalmente está en la portada de uno de los libros de Deleuze, un estudiante saltando un torniquete, que implicaba el ponerse en desacato a la autoridad para de allí escalar hacia una insurrección generalizada en el país. Entonces, los últimos 36 días Chile se ha visto sistemáticamente atacado en su infraestructura de transporte. Numerosa cantidad de las estaciones de metro de Santiago fueron atacadas, vandalizadas y quemadas, por ejemplo, incendiadas. El transporte público ha sufrido lo mismo. Hemos tenido cortes de carretera, incendios en edificios públicos, incendios en locales comerciales como grandes supermercados e incluso anoche un gigantesco incendio en una planta de producción química. Ahora, ¿qué busca la aplicación de este modelo? Es decir, ¿hacia dónde pretenden ir o llegar? En el caso chileno, yo diría que los objetivos estratégicos a corto plazo eran muy claros. Uno, que usted lo acaba de mencionar en la aprobación del presidente de la República, era lograr el derrocamiento por la fuerza o bien la dimisión, la renuncia al cargo o la destitución, que también se ha avanzado en eso en el Parlamento, del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y eso porque en definitiva el gobierno de Chile literalmente en los hechos ha dejado de gobernar. En Chile en este minuto no impera el Estado de Derecho porque el gobierno ha sido absolutamente incapaz de restablecer el orden público en 36 días y siguen día tras día sucediendo ataques a nuestra infraestructura pública, paros, cortes de camino, apedreo a camiones, apedreo a buses en la carretera y en definitiva un estado de caos y un estado de atemorización de la población. Lo que busca el modelo en definitiva es tratar de gobernar a través del miedo. Eso está escrito literalmente desde manual del modelo de construcción y de revolución molecular disipada. Luego, el segundo objetivo estratégico de esta revolución era obligar a los chilenos a tener que aceptar que se nos imponga el ir hacia una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que ya en el pasado gobierno de Bachelet había sido intentada de imponer, pero que no triunfó porque simplemente en Chile a la gente no le importa y no le interesa tener una nueva constitución, pero en este caso, vía la presión a través de la violencia, se ha logrado que la clase política, como una respuesta a la llamada demanda de la calle, conceda que vayamos hacia una nueva constitución, que una de sus posibilidades es que sea una asamblea constituyente. Ahora, antes de entrar en quién está detrás de todo esto, que es como lo elemental después de hablar de la manera que se está atacando, con qué modelo, qué se busca, antes quiero preguntarle, ¿por qué el Estado no ha podido recuperar, por qué el gobierno del presidente Piñera no ha podido recuperar el Estado de Derecho? Es decir, lo que hemos visto es que ha cedido ante todo, que no hay
instrumentación de la justicia, que no hay procesos contra las personas que han destruido más de 80 estaciones de las 136 estaciones del metro de Santiago de Chile. Es decir, ¿por qué ha fallado el gobierno en esto? Yo lo primero que quisiera decir es que creo que es primera vez en la historia de Chile que ocurre una situación como esta y el Estado en su conjunto no estaba preparado y la inteligencia del Estado tampoco anticipó lo que ha venido ocurriendo. Esos son dos fallos fundamentales. Como es un hecho histórico y no tiene precedentes, no había herramientas de respuesta ante el fenómeno. Entonces, ha sido extremadamente errático el manejo del gobierno. Yo creo que la tesis central que han tratado de manejar todo este tiempo es que esta cosa iba a parar sola. Esa es la tesis que nosotros hemos escuchado de los asesores del presidente. Entonces, la verdad es que es un modelo que no se detiene y no cede, porque primero no tiene nada que perder, sino que tiene todo que ganar. De hecho, el objetivo del modelo es ganar, hacerse del poder político de la nación. Entonces, efectivamente, frente a eso, ellos no tienen nada que perder. Y en segundo lugar, porque más allá de la destrucción de lo que acaba de mencionar, las estaciones de metro o buses o las carreteras o casi todas las plazas de las dos ciudades más importantes de Chile hoy día, la capital Santiago de Chile y la segunda ciudad en importancia Concepción, tienen su centro histórico absolutamente destruido. En el caso de Santiago en torno a la Plaza Italia y en Concepción toda la plaza completamente destruida. Se han saqueado locales hasta 12 veces ahí en ese lugar. Y lo que eso importa es el cese de la normalidad en el país. Lo que busca el modelo básicamente es que la gente deje de tener una vida normal y pase a vivir en un estado de crisis y caos permanente. Y a propósito de esa crisis y caos, los incrementos en la violencia conducen inevitablemente, por ausencia del Estado, a una fase de saturación donde el Estado de Derecho simplemente ya no opera más y la gente tiene que empezar a defenderse por sí misma y caemos entonces en una guerra civil o conato de guerra civil. Bueno, es el caos absoluto, pero ¿quién está detrás de esto? Es decir, ¿quién gana con una guerra civil? ¿Quién gana con esa situación de caos? Acá hay que distinguir que tenemos sectores subversivos que son diferentes. Tenemos sectores que legítimamente, sectores políticos y de la ciudadanía que están demandando cambios sociales, porque efectivamente el modelo económico chileno en 30 años, en buena parte de ello administrado por la que hoy es oposición en el país, han generado una gran desigualdad, si bien el país en su conjunto ha tenido un mayor crecimiento que en toda la historia anterior de la República. Pero ese grado de desigualdad es efectivo y por ende la demanda social es absolutamente legítima. Pero sobre esa demanda social y aprovechándose de ella está el modelo insurreccional que lo que busca es implementar un nuevo sistema político en el país a propósito de esta llamada Asamblea Constituyente, que lo que pretende en la base fundamental es instalar un modelo del tipo bolivariano en Chile, que es otro modelo de característica democrática dictatorial, que es como se conoce ese tipo de sistema. Claro, pero hay que aclarar una cosa, señor López. Es decir, lo que no consiguen con los votos en un proceso electoral dentro de la democracia, lo quieren conseguir a través del caos. Así es, así es. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Resulta que ¿qué estábamos hablando en Chile en septiembre antes de que empezara esta insurrección revolucionaria? Se estaba anunciando que el país, después del desastroso gobierno de Bachelet en términos económicos, comenzaba nuevamente a repuntar en términos económicos. Entonces, para la izquierda internacional y particularmente para los sectores del chavismo, esto era una muy mala noticia porque significa que hay países que son capaces de salir adelante y llegar al desarrollo aplicando políticas neoliberales. Bueno, si bien el neoliberalismo ya señalé que genera gran inequidad cuando se aplica mal, como en el caso chileno, por otra parte también demuestra que los gobiernos de carácter chavista o socialista en general son fracasos desde el punto de vista económico. En segundo lugar, Chile firmó el TIAR junto con otros países del continente, que era la posibilidad de que en su conjunto los países democráticos pudieran hacer uso de la fuerza contra países que violaran los derechos humanos y no fueran democráticos. El caso de Venezuela y por supuesto el caso de Cuba. Y finalmente nuestro presidente le dio apoyo a Guaidó, este presidente, digamos, alternativo del gobierno venezolano, y yo creo que en parte la respuesta de Venezuela ha sido instalar esta revolución molecular disipada en el continente. Basta ver un video que está circulando de Hugo Chávez paseándose hace unos meses atrás en la Plaza Roja, donde él se jacta de haber logrado el apoyo de Putin para su calendario de actividades
Sudamérica el 2019 y 2020. De Nicolás esto Maduro. Esto de todos modos, y con esto termino, Sí. esto tenemos que probarlo, porque tenemos que encontrar a los agentes que están operando en Chile. Pero ya en Bolivia se encontró a gente del chavismo que estaba entregando dinero en las calles y por eso se los expulsó del país, y Bolivia cortó relaciones con Venezuela y con Cuba inmediatamente, cosa que Chile debiese hacer ahora. Es decir, Nicolás Maduro, por eso lo quería interrumpir. Nicolás Maduro desde Moscú, es que dijo Hugo Chávez, para no perdernos. Es decir, para usted... Nicolás Maduro, sí, perdón, fue una confusión mía. No se preocupe, para usted esto es una realidad. O sea, hay una planificación de sembrar el caos en el continente ante la amenaza de ser exitoso con políticas neoliberales y perder terreno, mucho más ahora que Uruguay está a punto de perderse con la calle Pou que ha ganado y con la renuncia de Evo Morales. ¿Cree usted que puede extrapolarse esto a lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, que ha comenzado a ocurrir hace unos días atrás? De hecho, lo que ustedes van a ver es un calco de lo que está sucediendo en Chile, y lo que yo he podido seguir a través de las noticias efectivamente muestra que la primera etapa del proceso, que es la etapa de escalamiento es el incremento de las acciones de violencia en el tiempo y el ataque masivo a otro tipo de instalaciones que llega finalmente a afectar instalaciones de carácter estratégico en el país, comunicaciones, energía, agua, etcétera. Bueno, eso es escalamiento. La segunda fase va a ser copamiento en unas 2 semanas, aproximadamente, o 3 semanas. Si en Colombia continúan las protestas diarias, los saqueos, los incendios y otro tipo de cosas que se pueden producir, van a tener ustedes que la policía ya no puede responder porque está agotada, porque ha tenido que trabajar intensamente durante día tras día con una exigencia enorme para la cual no está preparada, y finalmente porque no da abasto. Entonces empieza a haber ausencia de Estado de Derecho, que es lo que ha venido ocurriendo en Chile en forma sistemática, para llegar finalmente a una etapa que se llama de saturación, donde estamos todos saturados, porque no podemos ir al trabajo, porque la vida se fue al diablo realmente, porque ya no podemos vivir normalmente. En Chile, por ejemplo, hoy día ya no hay toque queda, pero la gente va a su casa antes de las 8 de la noche, ya nadie circula en Santiago, porque hay miedo y temor, que es lo que yo decía al inicio de la entrevista, que es el objetivo primario de este modelo de revolución. Bueno. Así que sí, efectivamente, uno puede hacer el símil con la situación en Colombia, y por eso es tan importante que los colombianos, entendiendo esto, tomen medidas rápidamente. Bueno, es lo que ocurre en Venezuela. Es decir, hay una forma de gobierno que se instaura a base de terror y crisis. Ahora, ¿cómo en el caso de Colombia puede detenerse esto? Es decir, informando qué hay que hacer. La sugerencia que con toda humildad yo tendría que hacerle al gobierno colombiano es que haga algo muy diferente de lo que ha hecho nuestro gobierno. Nuestro gobierno en forma sistemática no ha informado a la población realmente de lo que está ocurriendo en el país, porque se requiere que día tras día el propio presidente o el primer ministro informe: mire, hoy tuvimos, a propósito de estas demandas sociales que sí son legítimas, todos estos actos de violencia que son absolutamente condenables y que todos condenamos. Entonces tuvimos tantos saqueos, tantos ataques a cuarteles, tantos buses quemados, etcétera, etcétera. Eso la población lo tiene que entender, porque la mayor parte de la gente que legítimamente puede estar protestando por cambio en la situación social no está de acuerdo con que le destruyan el país a propósito de esas mismas demandas. Ciertamente.